Judas, capítulo 1, versículo 1. Es una epístola, es una carta que va dirigida a la iglesia. No es una carta evangelística, aunque tú sabes que todo lo que vemos en Semilla y todas las cartas, y aún en el Antiguo Testamento, siempre Dios está queriendo ganar y llamar a la gente a Él. Es un Dios lleno de misericordia y de amor, y sus lazos de amor se extienden con su palabra y te quieren traer a Él. O sea, simplemente ese es el propósito de Dios, que lo puedas conocer, que lo puedas glorificar, que lo puedas disfrutar, que lo puedas amar y que puedas tener una relación con Él. Y entonces, versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces hay gente que, por ejemplo, estaba platicando con alguien esta semana y le digo, no, pues esta semana vamos a empezar a estudiar Judas. Y dice, órale, Judas, el traicionero. Y es como que lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchas Judas, Biblia, es Judas el que traicionó a Jesús. Pero no es este Judas. Judas no escribe en ninguna carta. O sea, Judas al final, y eso es muy importante, entender cuál es la diferencia entre lamentarse de un pecado y arrepentirse de un pecado. Y no es lo mismo. Una de las cosas que le suceden a Judas cuando traiciona a Jesús es que Judas se lamenta de lo que hizo, porque lamenta y tiene temor a las consecuencias. Entonces él, en vez de ir con Jesús y arreglar el asunto, que es lo que él sabe, o sea, Jesús enseñó qué es lo que tenía que hacer alguien. Él, en vez de ir con Jesús y arreglar el asunto, él va y regresa las monedas al templo y las avienta. Ahora, no es una buena idea hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que él qué es lo que estaba temiendo? ¿Qué van a decir de mí después de que ya supieron que yo soy el traicionero? En vez de resolver el asunto, él está preocupado con qué van a decir de mí. O sea, me van a tachar, ya todo el mundo va a saber. Y él pudo haber arreglado el asunto, como Pedro. Pedro también niega a Jesús. Pedro llora amargamente y Pedro es restaurado por Jesús. O sea, no se está lamentando por qué dirán. Simplemente Jesús restaura a Pedro de esa manera. Entonces, esa es muy importante la diferencia entre lamentarte que por ejemplo, cuando alguien es cachado en su pecado, ¿no? Y vienen las consecuencias, hay gente que le tiene temor y miedo a las consecuencias y entonces no está temiendo a Dios y no está con un corazón arrepentido, que sí se puede arrepentir después de todo. Yo he visto esto en mi vida de caminando con Jesús y como pastoreando una iglesia, es que a veces Dios saca a la luz una situación que tú estabas batallando, que tú traías, que la estabas como que ocultando, porque te ama tanto y no quiere que sigas igual. Ahora, en medio de eso puedes tomar dos alternativas: o me lamento y me duelo y qué van a decir de mí y así, o me arrepiento y tengo un corazón contrito y quebrantado, y eso no rechaza a Dios. Entonces siempre tienes esas diferencias. Y este Judas entonces es Judas, y dice siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo no el apóstol. Entonces ahí te va, y dices, órale, cuántas cosas y nombres. Judas, tienes dos apóstoles que se llaman Judas. Uno es Judas el Iscariote, que es el que traiciona a Jesús, y tienes Judas Tadeo. Ah, ¿verdad? No sabías que era apóstol. Es Judas Tadeo, te subes en un taxi y ahí está siempre. O sea, es ese Judas. Pero Judas, Judas como que no se sabe mucho de él, pero escribe esta epístola y él es hermano de Jacobo, pero no Jacobo el apóstol, sino es Jacobo el medio hermano de Jesús. Como que hay gente que cuando dices medio hermano de Jesús, dices, ¿cómo? No, a mí me enseñaron que Jesús no tenía hermanos y que María fue siempre virgen y se murió virgen. Y no, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús tuvo medios hermanos por medio de José y María. ¿Por qué medios hermanos? Porque Jesús no fue hijo de José. O sea, fue engendrado del Espíritu Santo. Y entonces María y José tienen otros hijos que son medios hermanos de Jesús. De hecho, ellos no creen en Jesús. O sea, ellos, esto lo puedes ver en los evangelios. Ellos van y piensan que Jesús está loco. Se lo quieren llevar a su casa como, ya vente, hermanito. Si sigues así, igual te van a matar. Y Jesús
se voltea con los que están ahí y dice, ¿quién es mi padre y mis hermanos? Sino el que hace mi voluntad. Quiere decir que ellos no creían, no estaban haciendo la voluntad, pero es después de la resurrección donde Jacobo cree y Judas cree, y entonces como que ya se dan cuenta. Ahora, ¿te imaginas vivir con Jesús como tu hermano? Todos no tienen su cama y Jesús sí. Muy bien, sin pecado, perfecto, amando a su mamá, amando a su padre, haciendo todo bien y de pronto después de la resurrección ellos se dan cuenta, Jesús es quien dice ser que es Dios. Es tremendo eso para ellos. Y la Biblia enseña que Jacobo se vuelve un columna, líder en la iglesia. Eso lo puedes ver en el libro de Hechos, en el concilio. Están todos en un concilio y quien tiene la última palabra, ojo, no es Pedro, sino es Jacobo. Y Jacobo dice, vamos a hacer esto, y esa es la conclusión del concilio. Y entonces el hermano de Jacobo es este Judas, que la historia de la iglesia dicen que él es un evangelista y se pasaba viajando simplemente evangelizando. Para cuando se escribe Judas, solamente vive Juan, el apóstol. Todos los demás ya fueron mártires. Y más o menos entonces ya es al finalizar el primer siglo de la iglesia cuando se escribe, es una de las últimas epístolas, por eso la tienes colocada casi al final de tu Biblia. Entonces este es Judas. Entonces Judas se pudo haber presentado, yo soy Judas, medio hermano de Jesús, y ya súper charola, ¿no? Ya escúchanme, yo estuve con él, viví con él y todo, y dice, yo soy Judas, siervo de Jesucristo. Eso es tremendo. No está presentando credenciales, nada. Está diciendo, yo soy esclavo de Jesús. Eso es lo que soy. Y entonces quiere decir, Jesús es mi amo. Ahora, si Jesús es amo de Judas, Judas está diciendo, yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de él. Ahora, si Jesús es tu amo, otra de las cosas que tiene en esos tiempos la esclavitud era que tu amo se tenía que encargar de todo lo tuyo. Entonces tú podías simplemente hacer lo que decía y él se encargaba de ti, y ese es Jesús para nosotros. Yo me tengo que encargar de obedecerle y hacer lo que él me diga, y él se va a encargar de todo lo demás en mi vida. Jesús en el Sermón del Monte, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido en tu vida. Entonces Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y está escrito a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. 3 cosas. Esa es la iglesia. Está escrito a la iglesia. Y la iglesia, aquí dice Judas, la iglesia son los llamados. Y Jesús es el que está llamando, Jesús es el que está invitando, Jesús es el que está invitando al evangelio. Y el evangelio es Jesús, entonces Jesús es el que te está invitando a Él mismo. Eso es la palabra aquí, llamados. Es como cuando alguien te llama a tu celular. Y ahora los celulares inteligentes, ¿no? Los puedes poner ahí en la mesa o en donde estés y empieza a sonar, depende de qué timbre le pongas, ¿no? Ya suena y ya sabes que es tu celular. Y sin tú acercarte y sin tú contestar, tú ya puedes ver quién es. Se prende la pantalla y sale el nombre de la persona. Ahora tú tienes 2 opciones cuando pasa eso. Puedes ver quién es y puedes agarrar y contestar la llamada. O puedes ver quién es y apachurrarle 2 veces y ya no hacerle caso, ignorarlo. Ahora el llamado de Dios es eficaz, es eficiente y es verdadero y es de manera personal. Pero tú tienes que decidir, contesto o no. Él te da esa libertad. ¿Qué vas a hacer con...? Ahora, si piensas en esto, si Dios te está llamando y te está llamando y está llamando a tu corazón, ¿quiénes somos para no contestarle a Dios? Pero sucede, que hay gente que simplemente dice, y tienes que saber hoy que hoy Dios está llamando a tu vida y Dios está hoy llamando a tu corazón. Y eso es lo que Jesús cuando viene a esta tierra, pasa y está Jacobo y Juan y les dice, sígueme. Y ellos tienen que dejar todo. Dejan el negocio, dejan las redes, dejan el negocio de su papá y dejan todo y siguen. Dejan su futuro, dejan su sueño, dejan sus anhelos, dejan su vida como ellos la planearon
y sueltan eso y toman algo más. Y eso es el cristianismo, o sea, tiene un costo el seguir a Jesús en tu vida. Mateo, cobrador de impuestos, publicano, nadie lo quería. O sea, nadie lo invitaba, o sea, si hubiera tenido celular en ese tiempo, nadie le llamaba. O sea, podía estar así en silencio y no, modo avión y no pasaba nada. Pero ¿qué sucede? Pasa Jesús. Y Jesús, Mateo ya había visto a Jesús, Jesús ya había visto a Mateo, pero de pronto un día pasa Jesús y le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo tiene que tomar la decisión, suelto esto. Ahora, ¿qué era eso? Él había comprado esa franquicia de cobrar impuestos, le había costado. Y él tenía que recuperar esos impuestos que ya había pagado. Y no solamente recuperar, sino tener una ganancia, cobrando un poco más y oprimiendo al pueblo para tener su ganancia. Entonces ya era negocio ser cobrador de impuestos. Y él tiene que decir, ok, dejo mi uniforme, dejo los soldados que me puso el Imperio Romano, dejo mi prestigio con Roma, que era así. O sea, estar bien parado con Roma era estar bien parado con el mundo entero. Y dejo mi gafete de cobrador, dejo mi sello y dejo ya y sigo a Jesús. Entonces deja algo, Mateo, para tomar algo mejor. Y tomar el llamado de Jesús cambió la vida de estos hombres. Tomar el llamado de Jesús para Mateo cambió su vida. Entonces Mateo entiende algo. Yo estoy dejando esto, pero esto no es nada. Pablo, o sea, yo todo esto, o sea, mi justicia, el ser fariseo, el ser de la tribu de Benjamín, y ser un rabí, yo esto lo tomo como basura. Por conocer a Jesús y poder amarle y seguirle. Entonces, como que entiendes eso. Sí exige un costo y tengo que soltar ciertas cosas en mi vida, pero estoy agarrando otras. Y eso es el cristianismo. Y entonces, esos somos nosotros. Somos los llamados que hemos recibido el llamado, que es eficaz, pero hemos contestado ese llamado y decimos, sí, Señor. O sea, sí, tú eres mi amo, yo soy tu esclavo, tú dime qué hacer. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y empieza a caminar con Él. Somos los llamados. Nosotros no llamamos a Dios, Él nos llamó a nosotros. Jesús les dice a sus apóstoles, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y así es con cada uno de ellos. Si tú hubieras vivido en ese tiempo, tú no escoges a esos hombres ni para ser tus amigos. Y Jesús dice, a estos quiero. Pero la cosa con Jesús es que no los dejó igual. O sea, los transformó en 3 años y medio. O sea, hoy una carrera de ingeniería la cursas en 4 años y medio y ni sales bien ingeniero, la verdad. Y Jesús en 3 años y medio transformó a estos hombres. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos y se volvieron valientes y con denuedo, sin miedo para hablar y para decir las verdades y para ir en contra de la cultura de ese mundo y trastornaron el mundo. O sea, lo voltearon de cabeza el mundo. Ahora, no porque voltearon de cabeza el mundo y no queda de cabeza el mundo, sino estaba de cabeza y cuando lo voltean queda como debería de estar. Y eso es el evangelio. Estás de cabeza, llega Jesús a tu vida, voltea tu vida y dices, ahora sí ya se ve bien. O sea, se ve derecha cuando antes estaba chueca. Entonces, eso hace Jesús a los llamados. Entonces, a los llamados santificados en Dios Padre, esta palabra aquí, santificados, somos apartados por Dios y para Dios. Entonces, cuando somos santificados, los llamados todos somos santificados, y entonces nosotros decidimos, me aparto del mundo y del pensamiento del mundo y de la cosmovisión del mundo, cómo el mundo ve la vida, y me aparto de eso, pero no para apartarme, simplemente irme a una isla, sino para acercarme a Dios. Y eso es. Entonces la iglesia somos los llamados, somos los santificados y somos los guardados en Jesucristo. Ahora, esta palabra aquí, guardado, no nada más es que Jesús te cuida y Jesús te protege, y sí, o sea, Jesús sí hace eso, pero tiene que ver más con continuidad. Es decir, tú eres llamado y sigues siendo llamado y tú estás siendo santificado y sigues siendo santificado y nunca dejas de ser eso. Él es el que te llama y Él es el que te mantiene para que sigas caminando con Él.
Entonces Mateo sígueme, y Mateo le sigue. Y para que Mateo siga durante toda su vida con Jesús es por Jesús, no es por Mateo, es por lo que él hace. Entonces eso es Jesús para la iglesia, y eso somos la iglesia, y esta carta está escrita para nosotros. Somos los llamados, santificados en Dios y guardados en Jesucristo. Y versículo 2, son 3 ingredientes que tú necesitas en tu vida como la iglesia. Número 1, misericordia. ¿Quién no necesitamos de aquí misericordia? Es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Te imaginas que Dios nos diera lo que merecemos? O sea, la muerte, el juicio, el infierno, las consecuencias. O sea, y Dios dice, no, voy a tener misericordia de ustedes. Entonces, misericordia y paz. ¿Quién no necesita paz en este mundo? Y dice, y amor. El mundo desesperadamente está buscando amor y no lo encuentra en el mundo. Solamente lo puedes encontrar en Dios. Ese amor ágape, ese amor de Dios, ese amor pleno, ese amor completo, ese amor que ya realmente llena tu corazón. O sea, yo no me canso de leer la Biblia que Dios me ama, que Dios me ama, que Dios me ama. No me canso de eso. Porque, necesito recordarlo una y otra vez. Ahora, misericordia, paz y amor, Dios no te lo suma. O sea, hoy, por ejemplo, que es el Día del Niño, a tus hijos les vamos a dar sus papitas y su paleta payaso y sus dulces. Una niña de la primera reunión, así la maestra le está entregando, ten y estos dulces y ten esto y ten tu dibujo y ten esto, y agarra, ya no puede cargar más. Y dice, nunca nadie me había dado tanto. Así. Y yo digo, no, vamos a hablar con tus papás que te consientan más, ¿no? Pero fíjate, es eso. Dios no solamente pone 2 o 3 cosas en tu mano, sino multiplica. Y así, y el cristianismo, cuando entiendes el cristianismo, dices, nadie me ha dado tanto como Dios. Nadie. Y Él llena por completo tus manos. Entonces, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Eso oraba por ustedes esta semana. Señor, así, multiplica tu misericordia en mis hermanos, multiplica tu paz en ellos, pero sabes que tu amor, o sea, derrama tu amor en cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Versículo 3, amados, ahí está, por si querías y dudabas, ahí está más amor. Ahora, esta epístola fue escrita por Judas, y acuérdate, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero Dios usa la personalidad de cada uno. Entonces Dios usa la personalidad de Judas con el vocabulario. O sea, Dios no le pone palabras que Judas no conoce, sino usa su vocabulario, usa su personalidad así. Y así te usa Dios a ti como eres, con tu contexto de donde vienes. Y Judas está, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirlos, exhortándonos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces Judas se sienta, va a escribir esta epístola, esta carta, y dice, pues yo cuando me senté les iba a escribir de una cosa, de nuestra común salvación. Ahora ese es un tema buenísimo. O sea, la salvación de Dios. De todo el Antiguo Testamento está hablando de la salvación. El Nuevo Testamento habla de Jesús habla de la salvación. Juan 3:16 habla, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino sea salvo y tenga vida eterna. O sea, toda la Biblia está llena de salvación. Y Judas dice, de esto les quería hablar, pero no les voy a hablar de esto. Y como que te das cuenta que el Espíritu, o sea, Dios lo mueve a hablar de otras cosas que eran importantes para ellos en ese tiempo, pero que son importantes para ti y para mí en estos tiempos. Y entonces, aquí viene el propósito de la epístola. O sea, ¿por qué escribió Judas esta epístola? Porque me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe. Entonces, la palabra contencioso, contender, de pronto en la Biblia es rivalidad, es pelea, y entonces tú dices, ya ves mi amor, sí se vale con ser contencioso. No, aquí no, es la palabra diferente.
contencioso en la Biblia está, o sea, no seas contencioso, no te pelees, no tengas rivalidad, sino siempre paz con todos los hombres. No metas contención en la iglesia, no pongas a dos hermanos y siembres cizaña para que ellos se peleen. Pero aquí está hablando de contender ardientemente por la fe, y esta palabra contender no es rivalidad, sino es lucha. Y específicamente es lucha grecorromana. Y la lucha grecorromana, a diferencia de la lucha libre mexicana, o sea, la lucha libre mexicana se suben a las cuerdas, se avientan, toman una silla, le dan. O sea, ahí no hay reglas. Y la lucha grecorromana era, te preparabas mucho para eso, entrabas en un círculo y tiene que ver y es diferente al box, porque el box es ponte tus guantes, no puedes usar las piernas, no te puedes abrazar con la otra persona, simplemente es a distancia y pégale y trata de noquear. Pero la lucha grecorromana tienes que estar bien parado y tienes que estar bien firme, tienes que caminar hacia el contrincante y de alguna manera tienes que luchar con él hasta que uno de los dos se canse y lo puedas tirar al suelo y ya, se rinda. Y no tiene que ver con golpes, sino más con un forcejeo, o sea, una lucha 1 a 1 hasta que uno se rinda. Y la exhortación de Dios para nosotros, la iglesia, es eso, que contendamos, que luchamos ardientemente. Ahora esta palabra ardientemente es con gran intensidad hasta la agonía. Es algo que vale la pena hacer. Entonces, que luchemos ardientemente por la fe. Ahora, no es por tu fe, porque hay gente que dice, no, pues yo tengo mi fe y tú tienes tu fe. Así. Y digo, pues entonces, o sea, ¿te imaginas que yo tuviera mi fe personal? Le voy a poner taliseísmo. O sea, y no es eso. Aquí es una fe. O sea, está hablando de una sola fe. Y es una fe que dice que ha sido una vez dada a los santos. O sea, una sola vez. Y para siempre, una sola fe que no cambia, no evoluciona. No, pues eso ya pasó de moda. Necesitamos, bueno, esa fe de Jesús fue fe 1.0 y la de los apóstoles es 2.0 y los apóstoles a la iglesia es una fe 2.5 y no, pues nosotros ya estaríamos en fe 4.5 y no cambia, no evoluciona, no pasa de moda, el tiempo no afecta nuestra fe. Fue la fe tal cual como la dejó Jesús, la toman los apóstoles y la reciben y los apóstoles la pasan a la siguiente generación. La siguiente generación a la siguiente generación es una fe pura que ha llegado hasta nosotros. Esa es la fe y es el evangelio. Son lo que los cristianos creemos y hemos creído desde el primer siglo, que no ha cambiado, que no ha sido modificado. La cruz de Jesús, su perdón, el arrepentimiento, acerca de que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios mismo encarnado, que nació de una virgen, o sea, lo que creemos, el bautismo. Entonces es eso, tenemos que contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Eso es el llamado de esta carta y lo tenemos que hacer. Y tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo hostil contra la verdad, contra la Biblia, contra Dios, y hay la cultura y la cosmovisión del mundo y todo eso nos quiere moldear, nos quiere callar, y nosotros ¿qué? No vamos a ceder. Vamos a luchar contra eso. Y si te das cuenta, los imperios en la historia de la humanidad se han levantado. Por ejemplo, en esos tiempos, el imperio romano era el imperio más poderoso, con mayor recursos, con más poder, con más territorio. Y hoy vas a Roma y al Coliseo y son ruinas. Pero el cristianismo sigue. ¿Por qué? Porque se ha luchado generación tras generación por esa fe pura, pasarla a la siguiente generación y transmitirla con esa pureza. Entonces tenemos que luchar para que así sea, para que así se mantenga y para que siga así generación tras generación hasta que Jesús venga. Entonces ese es el propósito de la epístola, que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Entonces ahí te va, desde el primer siglo
ha habido hombres que han entrado a la iglesia encubiertamente. Esta palabra tiene esta idea, sigilosamente, o que se saben meter en la iglesia, o que se unen sin que otros se den cuenta, en vez de entrar por la puerta principal, entran como por de lado. O sea, para que no los veas. Al principio no llaman la atención. Entran disimuladamente porque no quieren que sepas quiénes realmente son. Y eso es muy peligroso. O sea, quien ya llega a la iglesia y dice, yo soy un falso maestro, yo vengo aquí y soy totalmente inmoral y vengo a hacer daño y vengo... o sea, esa persona dice, no, pues ya la corremos y se acabó. Pero alguien que entra y poco a poco y va ganando territorio y va ganando influencia y va ganando poder y va ganando confianza, porque una de las cosas que tienen estos hombres es que tienen apariencia de piedad, o sea, parecen mega siervos de Dios, parecen mega bíblicos, parecen mega lindos, pero son mega peligrosos. Y eso es la advertencia de esta epístola de Judas. Entonces, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, el destino de estos hombres, entran encubiertamente, quieren hacer daño, pero al final el destino es que serán condenados por Dios. Ya están marcados, así como tú y yo somos llamados, santificados y somos guardados en Cristo. Ellos, con sus decisiones que han tomado, ya están condenados y marcados por Dios, porque ellos quisieron así. Entonces, fíjate, son hombres impíos. El impío es aquel que no es piadoso, y el piadoso es quien ama a Dios, quien obedece a Dios y quien ama lo que Dios ama. Entonces estos son hombres inmorales, ¿no? Impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces toman la gracia y entonces, bueno, pues si hay gracia, entonces puedo hacer esto y Dios me va a perdonar. Y yo digo, no. O sea, la gracia de Dios es su favor inmerecido para con nosotros. Y sí, la gracia enseña esto, que tú puedes estar en Cristo y puedes pecar y te puedes equivocar, y la gracia te va a decir, Dios te perdona, levántate y sigue. Pero no para seguir pecando. No hay arrepentimiento. Entonces, fíjate, si oyes sobre la gracia, y aquí en Semilla vas a oír mucho sobre la gracia de Dios, la gracia de Dios, y eso te hace ser un hombre o una mujer libertina. El problema no es la gracia de Dios, el problema es tu corazón, que no estás entendiendo bien la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no es licencia para pecar. La gracia de Dios es una razón enorme para adorar a Dios y obedecer a Dios y hacer lo que Él nos pide y tener verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Pero entonces estos son hombres que convierten, entonces cambiaron una cosa por otra, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Una persona con libertinaje es alguien que así, sin conciencia, sin arrepentimiento, sin lamentación, está pecando y no para de pecar. O sea, y siempre va a tener un pretexto para hacerlo. Y entonces que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan. Ahora, ¿cómo lo niegan? Con su vida. Puede ser que digan las palabras correctas y que hablen y que se comporten y que así, pero al final su vida revela otra cosa, o sea, impiedad, y niegan al Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Mas quiero recordaros que una vez que lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ahora, esto es muy importante porque lo que va a hacer Judas es contarnos 3 historias del Antiguo Testamento. Una de Éxodo y 2 de Génesis. Ahora, la iglesia mayormente para esta época no es una iglesia de judíos convertidos al cristianismo, sino es una iglesia de paganos y de gentiles que se convierten al cristianismo. Pero ve cómo ellos saben el Antiguo Testamento.
Hay una corriente en la iglesia hoy de que no se debe de predicar el Antiguo Testamento en las iglesias cristianas, solamente el Nuevo Testamento, porque pues el Antiguo Testamento ya está pasado de moda, es pura ley, no le vamos a entender bien, ya los usos y costumbres, y no somos judíos, entonces no tenemos que saber de eso. Pero mira cómo en la iglesia del primer siglo, ve lo que dice Judas a la iglesia. Dice, quiero recordarles, no es algo nuevo, es algo que ya habían escuchado, que ya sabían, y con platicar un poco de esto, ya les está diciendo, ustedes ya saben la historia. Entonces quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, o sea, ellos ya sabían estas historias. La primera historia es del Éxodo. Eso lo puedes leer en Éxodo capítulo 12. Ahora sí, vamos a ver 3 historias. Una del Éxodo, una de Génesis 6 de ángeles caídos, y vamos a ver otra de Génesis que es Sodoma y Gomorra. Si tú estás aquí hoy y lees de estas historias y dices, pues no sé bien qué pasó, necesitas leer el Antiguo Testamento. O sea, necesitas ir a Génesis y necesitas saber desde la creación de Dios, desde el llamado de Abraham, Isaac, Jacob, la lucha de él con el ángel de Dios, cómo Dios le toca la cadera y entonces cambia y le cambia su nombre y ahora te vas a llamar Israel, cómo nacieron las tribus, o sea, todo lo que sucede y Caín y Abel y todas estas historias nos ilustran para poder entender bien quién es Dios. Y tú las tienes, son ejemplos para nosotros para seguir. Y Sodoma y Gomorra son ejemplos. Y Génesis capítulo 6, estos ángeles caídos simplemente son ejemplos. Ahora dices, Tali, pues no me sé bien estos pasajes. Lo puedes resolver muy fácil. Ponte a leer el Antiguo Testamento. O sea, y como iglesia tienes que saber estas cosas. Y ahí están, aparte ya están las prédicas en la aplicación. Ya estudiamos Génesis, Éxodo, ya estudiamos Levítico, ya estudiamos Números, ya estudiamos Josué, ya estudiamos por lo menos los primeros libros de la Biblia, ya llegamos hasta Job, vamos a ir a Salmos, ya estudiamos Proverbios. Entonces no hay pretexto para no saber estas historias y para no estar bien instruidos en la Biblia. Entonces vamos a la primera historia, es Éxodo capítulo 12. No vayas ahí. Te la voy a platicar conforme lo que dice Judas. Entonces dice, el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ahora, estos hombres fueron muy privilegiados. Es el pueblo, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, están clamando en Egipto. Dios escucha su oración y manda a Moisés. ¿Y Moisés qué hace? Milagros. O sea, tú lees el libro de Éxodo, está lleno de milagros. Y entonces hace milagros Moisés y después vienen las plagas. Una de estas plagas es la plaga de las tinieblas. Todo Egipto queda en tinieblas y donde está morando y viviendo el pueblo de Israel está en luz. Tinieblas y luz. Ellos vieron esto, ellos vieron la plaga de las ranas, ellos vieron el granizo cómo cayó, ellos celebraron la Pascua y el ángel de Dios pasó por encima de sus casas que estaban marcadas con los dinteles y la muerte no pasó por ellos, sino pasó sobre ellos y cada uno de los primogénitos de Egipto murió. Ellos escucharon el llanto, ellos escucharon cómo Faraón se lamentó porque su primogénito murió. Y no solamente eso, sino los va a sacar de Egipto y Dios dice, salgan rápido, ya, vámonos de aquí. Y Dios prepara para que sus vecinos les entreguen oro y salgan con despojos, que despojen Egipto. Y entonces ahí van saliendo todos y llegan a un punto donde atrás hay montañas y enfrente está el Mar Rojo. Dios los pone en ese punto para que pudieran ver un milagro. Y entonces están las montañas y viene bajando el ejército, ya no hay para dónde huir para acá, y acá es imposible. Y Moisés está, ¿qué hacemos? O sea, nos sacó Dios para que aquí ya moramos. Y Moisés se pone a orar a Dios, y Dios dice, ¿por qué estás orando? Camina. Y Moisés pisa así el mar, y en eso se abre el mar de par en par, cruza el pueblo de Dios, y ahí viene el ejército de Faraón atrás. ¿Te imaginas lo que fue ver eso?
privilegiados de ver esos milagros. Terminan de cruzar el mar, se cierra, el ejército queda ahí enterrado. Y cuando pasan un par de días, se están muriendo de sed y están murmurando en vez de orando a Dios. Y Dios les abre de la roca agua y tienen hambre y Dios les manda maná. El pan del Dios, el pan del cielo descendió y comieron eso. Y aún así, muchos viendo esto y siendo privilegiados no creyeron. ¿Por qué? Su corazón se quedó en Egipto. Vieron el monte Sinaí, la gloria de Dios, escucharon los truenos, vieron las piedras con la mano de Dios escrito en los 10 mandamientos y aún así no creyeron. Entonces, chécate, O sea, puedes tener todos estos privilegios. Puedes leer todas estas historias y decidir no creer, como estos hombres que entran encubiertamente y son impíos. Y el castigo de Dios es severo para el que no cree. Entonces, primera historia la tienes ahí en el Éxodo. Segunda historia, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, eso es Génesis capítulo 6, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio en el gran día. Entonces, estos ángeles no guardaron su dignidad, cambiaron su dignidad por algo más. Cambiaron la esfera de autoridad y de potestad y que ellos tenían por querer algo que no les correspondía. Y entonces ellos se rebelan contra Dios, son ángeles caídos, bajan a la tierra y tienen relaciones con mujeres. Y Génesis capítulo 6 dice, nacen los gigantes. Pero no les correspondía. Y entonces, ¿qué hace Dios con ellos? Al no guardar su dignidad. Ahora, chécate dice, sino que abandonaron. Entonces, no guardaron su dignidad y no se aferraron a lo que Dios les había determinado que era para ellos. Y abandonaron, tuvieron que soltar eso, su dignidad, y la abandonaron para tomar algo que no les correspondía. Por esos ángeles caídos. Ahora, muy privilegiados, ¿Por qué? Porque ellos podían ver 24 horas, 7 días a la semana la gloria de Dios. Y tenían potestad, y tenían autoridad, y tenían una función. Y ellos soltaron eso, soltaron la gloria de Dios para tomar algo que no les correspondía. Y entonces, mira lo que les sucedió a estos ángeles. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Esta palabra prisiones es grilletes. Entonces alguien podría decir, ay, mira ya, si eso quieren hacer los angelitos, déjalos libres. Hay gente que piensa así. O sea, ya déjalos que hagan lo que quieran. Así van a ser felices. Y yo digo, no, mira, ellos quisieron ser libres y no hacerle caso a Dios y terminaron con grilletes y eternos. Eternos. Bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio. Un día va a haber un juicio y va a ser el gran día de Dios. Y todos se presentarán delante de Él. Versículo 7, entonces, esa es segunda historia. Tercera historia, como Sodoma y Gomorra. Y las ciudades vecinas, también muy privilegiadas, Sodoma y Gomorra, hoy escuchas eso y dices, órale. Y sí, tú vas a Israel y tú vas por cerca del Mar Muerto, donde es Sodoma y Gomorra, y hay cenizas y no hay vida, no crece absolutamente nada. O sea, nada. No encuentras ni una mariposita, nada, cero. No hay vida ahí. Y quedó como testimonio, ejemplo para todas las generaciones. Ahora, Sodoma y Gomorra no fue eso antes, sino cuando Abraham llega a la tierra prometida y entonces tienes a su sobrino Lot y ya no caben en la misma tierra y se tienen que separar. O sea, suben un monte y están viendo y Abraham le da a escoger a Lot y le dice, Lot, tú escoge, ¿dónde quieres? Nos vamos a separar, tú escoge. Abraham era un hombre de fe, Abraham era un hombre de Dios, porque Abraham sabe que Dios va a escoger por él. Entonces le dice a Lot,
Abraham debía haber escogido porque él es el que Dios lo llamó y él lo sacó de Ur de los Caldeos. Él simplemente invitó a Lot. Pero entonces Lot empieza a ver la llanura. Por eso cuidado con dejarte llevar por nada más la vista, ¿eh? Abraham era un hombre de fe, no de vista. Y entonces Lot ve y dice, no, pues aquí me encanta porque hay muchísima agua y hay muchos minerales y hay muchos nutrientes y aquí es donde hay prosperidad. ¿Y dónde crees que es eso? Es cerca de Sodoma y Gomorra. Entonces no todo lo que se ve que brilla es oro. Y ahí tienes entonces Sodoma y Gomorra era un lugar privilegiado. Igual que los hijos de Israel vieron los milagros. Entonces, como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos que los ángeles caídos, de la misma manera, los de Sodoma y Gomorra se dieron algo para tomar algo que no les correspondía. Cuidado con hacer eso en tu vida. Por eso nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe y no cedemos eso. No importa lo que nos ofrezca el mundo, no importa la cultura, no importa la corriente, luchamos y no cedemos eso, no cambiamos una cosa por la otra. Y entonces como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que los ángeles caídos, que no guardaron su dignidad, no guardaron lo que Dios había puesto en ellos, no guardaron lo que les correspondía y abandonaron algo. Entonces Sodoma y Gomorra, igual que aquellos, habiendo fornicado inmoralidad sexual y ido en pos de vicios contra la naturaleza. Y por supuesto Sodoma, y ahí vienen los sodomitas, y que son los homosexuales o las lesbianas. Entonces la Biblia claramente enseña eso. La Biblia no enseña que es una cuestión genética, sino alguien que es homosexual decidió ceder algo, su dignidad, para tomar algo que no le correspondía. Entonces decidió no hacerle caso a Dios. Y eso es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Y fíjate, no es un tema de genética, porque dice que ellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios. O sea, ellos toman la decisión y lo hacen. Es como si tu hijo llega y te dice, papá, fíjate que pues genéticamente tengo este problemita de ser un mentiroso. O genéticamente, papá, creo que tengo esto que soy, o sea, tengo que ser un secuestrador. No te checa, ¿verdad? O sea, como que dices, ¿cómo? O sea, y sí, todos genéticamente tenemos la sangre de Adán. Y genéticamente estamos caídos. Y genéticamente hemos intercambiado la verdad por la mentira. Pero eso viene Jesús y lo revierte en nuestras vidas. Y dice, no cedas esto que he puesto en tus manos. No cedas el Evangelio, no cedas la palabra de Dios. No cedas tu dignidad, no cedas tu identidad. O sea, Dios decide qué eres y no es cuando naces y el doctor ve qué sexo eres. O sea, eso simplemente atestigua lo que Dios decidió que fueras. Sino desde antes, desde tu concepción, Dios ya dice, este niño lo voy a formar en el vientre de su madre, hombre o mujer. Y para la Biblia solamente hay dos sexos y en la Biblia solamente es lo mismo sexo que género. Es hombre o mujer. Y por eso aquí dice que habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. Esta palabra aquí contra naturaleza es etéreos, donde viene nuestra palabra heterosexual. Dios nos ha llamado a ser heterosexuales, no homosexuales. No, y ahí te va. Los ángeles, dice, como aquellos que se dieron algo. Entonces los ángeles se dieron su dignidad, se dieron quienes eran para cambiar algo que era contra su naturaleza. No era con su naturaleza que un ángel tuviera relaciones con una mujer. No es su naturaleza que un hombre tenga relaciones con un hombre. No es su naturaleza que una mujer tenga relaciones con una mujer. Y el ejemplo de esto es Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿por qué lo pone aquí Judas como ejemplo? Para que no termines tú igual.
para que veas que el castigo de Dios sí es severo, porque Dios no quiere condenar a nadie, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie termine. Aquí dice que lo que le sucede a Sodoma y Gomorra es el fuego eterno. Ahora, el fuego de Dios no era contra los ladrillos de Sodoma y Gomorra, era contra las almas que decidieron abandonar algo, decidieron abandonar a Dios. Decidieron no darle gracias a Dios, decidieron no glorificar a Dios. Lee Romanos 1. Entonces se dieron algo para tomar algo que no les correspondía, porque decidieron no hacerle caso a Dios. Esa es la historia de la humanidad. Ahora, no es que homosexualidad y eso es un pecado, no. O sea, es un pecado como cualquier otro. Todos los pecados cediste algo para tomar algo que no te correspondía. Y el Evangelio lo que hace es revierte esto en tu vida. Entonces, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, ahí está, fueron puestos por ejemplo para ti y para mí, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8, no obstante, entonces ahí te va, con estas 3 historias y estos 3 ejemplos, no obstante hay gente que escucha eso y sigue no abrazando la verdad. Y sigue no abrazando el Evangelio. Nosotros tenemos un privilegio que hemos sido enseñados de la cruz y de Jesús y quién es Él y de su perdón y de su misericordia y se han multiplicado en nuestras vidas la misericordia, la paz y el amor y si tú cedes eso, ¿por qué vas a ceder eso? ¿Por qué le vas a restar a lo que Dios ya te ha multiplicado? Entonces no. Nosotros como iglesia, nuestro llamado es, y no es el llamado del pastor, no, el pastor tiene que contender ardientemente por la fe, sí, pero también la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo es hostil, el mundo nos quiere callar, el mundo quiere que, así, pues sí, ustedes dicen que, como dice la comunidad LGTB++, ya no saben ni qué ponerle, o sea, y quieren callar nuestra voz, quieren callar a Dios. Y no, vamos a seguir, o sea, ellos tienen su lucha y ellos así quieren morir por eso, pero nosotros queremos morir por la verdad. O sea, luchamos por eso y no nos callamos. Entonces, versículo 8, no obstante, con estos ejemplos, de la misma manera también estos soñadores. Entonces ya regresa a estos hombres que sigilosamente se meten en la iglesia y son falsos maestros y son completamente impíos, pero tienen una apariencia de piedad y ellos son soñadores. ¿Por qué son soñadores? Porque piensan que se van a salir con la suya. Y no. O sea, si el pueblo de Dios que no creyó no salió con la suya, si los ángeles que cayeron siendo ángeles no pudieron salirse con la suya, y si Sodoma y Gomorra no se pudieron salir con la suya, no podemos pensar que alguien que va en contra de la verdad se va a salir con la suya. O sea, entonces son soñadores y manchan la carne, manchan la iglesia, manchan lo que Dios quiere hacer, manchan la gloria de Dios y rechazan la autoridad. ¿Qué pasó con los ángeles caídos? A mí nadie me va a decir qué hacer, yo quiero mi libertad. Y muchas veces pasa eso, o sea, y con el tema de homosexualismo y lesbianas y transexuales, pues ya déjalo, si va a ser feliz, que así sea feliz. Ya déjalo, que sea feliz, que sea libre. Y chécate, Sodoma y Gomorra quiso no someterse a Dios y ser libre. Y ve cómo terminó. Y los ángeles quisieron ser libres y terminaron en grilletes. Entonces ahí te va. La verdadera libertad es obedecer a Dios. Ahí la vas a encontrar. O sea, y yo entiendo. O sea, yo cuando tenía 13 años me senté con mi mamá y le dije, mamá, quiero mi libertad. Todo así, una playera, todo flaquito. Quiero mi libertad, mamá. Así. Y nada más se me queda viendo, pobre de mi mamá, de veras, o sea, pobrecita. Y dice, ok, ¿y para qué quieres tu libertad? ¿Qué puedes hacer con tu vida, con tu libertad? Y después te das cuenta, o sea, ya los jóvenes, ¿no? Que quieren su libertad y quieren su libertad.
Y dices, bueno, ya dicen, cuando ya me gradúe de la escuela y ya me salga de mi casa y ya voy a tener mi libertad. Pero ya cuando tienen 18 y sacan su IFE y sacan su SAT, su RFC, ya saben, no soy libre. Te pertenezco al gobierno y al SAT y tengo que pagar impuestos. Y ya después, cuando se dan cuenta de eso, dicen, bueno, pues ya me voy a casar y ya voy a ser libre por fin. Y digo, pobrecitos. O sea, y se dan cuenta que no, o sea, no va por ahí. Y ya, entonces, no, pues ya vamos a tener un bebé. Por fin mi esposa va a tener algo que hacer, me va a dejar en paz y voy a ser libre. Y de pronto no, eres esclavo del bebé. Y te das cuenta, al final no eres libre. El hombre no fue hecho para ser libre. Por eso ese hombre, Judas, dice, no soy libre, soy esclavo de Jesús. No soy libre. Entonces ya, o sea, ¿para qué te preocupas por esas cosas si ya decides hoy, necesito ser esclavo de Jesús? Nunca vas a ser libre. La verdad, Jesús lo dijo, si quieres ser libre, entonces la verdad te va a hacer libre. Es eso. Entonces te hace libre Jesús y el Evangelio te hacen libre del pecado, te hacen libre del poder de Satanás y eres libre para poder adorar a Dios y amar a Dios en tu vida y obedecerle a Dios. Ahí está la verdadera libertad.